fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos al discipulado esta noche del trazo del escriba. Y quiero contarles que hoy tenemos acá en el estudio a varios de nuestros hermanos muy amados. Sean bienvenidos a Abraham, Erika, Kevin, Stevens y el pastor Iván, que desde la tierra de Tecpan, Guatemala, hoy se ha venido con nosotros también. Y a ustedes muchas gracias desde donde nos sintonizan. Les recuerdo que es una bendición el que podamos tener una interacción a través del medio del internet, y por supuesto si hay preguntas o alguna aportación estaremos con el favor del Señor escuchando, y recordándoles también que pues seguramente ya se ha publicado el link, y si no en breve se hará, para que puedan enlazarse a través de Meet y tenerlos también aquí de una forma no solo en audio, sino también visual acá en el monitor que tenemos en el estudio. Así que qué alegre, hoy estamos nuevamente juntos aprendiendo de la palabra. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por permitirnos esta noche acá, Señor, en este lugar, en donde anhelamos sea, Señor, como cuando tú subías al monte de la enseñanza, que nos permita, Señor, llegar a ti para que seas tú el que nos enseñe la palabra. Por favor, concédenos un espíritu de revelación y de sabiduría para que podamos ser edificados y a su vez edificar a tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Bueno, quisiera rápidamente que podamos leer los textos que para el desarrollo del presente tema, ya una décima parte que le llamamos el Apocalipto de Satanás, ha venido siendo como el cimiento sobre lo cual hemos venido edificando. Si me hicieran favor de leer 2 de Tesalonicenses 2:3, luego la parte inicial del verso 8 y de igual forma el versículo 9, ahí lo tenemos en pantalla. Revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. 8. Y entonces será revelado ese inicuo. 9. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. De aquí les recuerdo nuevamente que la palabra que en español anotan como revelado, esta y esta de acá, ambas desde el griego son apocalipto, de ahí surge el nombre del tema. Esta que está acá, esta palabra venida desde el griego, recordarán que vimos que se anota o es de etimología griega, parusía. Pero cuando vemos el contexto, y solo estoy recordando para ubicarnos tanto con ustedes como los que nos sintonizan, en el trazo del tiempo final, mirábamos cómo se vendría a dar la manifestación de los sellos, trompetas, copas y truenos, ¿verdad? Ya esta parte de aquí hemos aprendido que son 7 años. Un periodo de 150 días. Y en este momento, o esto que está aquí señalizado en la gráfica, vendría a ser el momento cuando la iglesia del Señor Jesucristo va a ser levantada. Pero antes que se dé el tiempo tribulacionario, es decir, el día del Señor grande y terrible, que así lo describe 2 de Tesalonicenses, se tiene que dar lo que sabemos es el arrebatamiento, pero también la manifestación de ese inicuo que es Satanás. Es decir, en este tiempo se está dando ya, de aquí para acá, bueno, y continuará, ¿verdad? Se estará dando el apocalipto de Satanás,
que también posteriormente, según lo dice Tesalonicenses en el versículo 9, se va a dar una manifestación más fuerte todavía de ese personaje. Sí vamos bien, ¿verdad? Ahora, esta actividad que describe Tesalonicenses en su capítulo 2 y versículo 9, segunda carta, hemos visto, conforme a la enseñanza apostólica, que se describe en la palabra, especialmente en 5, digamos, como subtítulos dentro del tema. La actividad propia de Satanás, sinagoga de Satanás, el trono de Satanás, las profundidades de Satanás y la morada de Satanás. Acá en la gráfica aparecen los textos puntualmente, en donde literalmente así se describe. Y hemos venido trabajando, con el favor del Señor, el estudio acerca de lo referente de la sinagoga de Satanás y del trono de Satanás. Hoy, con el favor de Dios, queremos platicar un poco acerca de este tema, de las profundidades de Satanás. Meditando en esto, realmente yo, incluso en la invitación que hacía por la tarde para que hoy nos pudiéramos reunir para seguir estudiando la palabra, a mi mente cuando oigo que se dice profundidades de Satanás, no sé ustedes a qué lo asocian, pero mi mente inmediatamente va a pensar en tal vez cosas como de sacrificios satánicos, brujería y otras cosas. E incluso meditando en esto, yo me ponía a pensar que tal vez hasta es inconveniente cuando se quiere estudiar algo como este subtema, pero se tiende más a investigar de esas cosas porque alguien que tal vez su conciencia no esté lo suficientemente fuerte se puede contaminar, y lo que sería peor, tal vez ser tentado por el enemigo para ir a buscar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque nosotros no necesitamos, a menos que el Señor nos lleve porque nos va a comisionar Dios en una cuestión espiritual en donde hay que conocer otras cosas, hacia lo que me refiero. Pues la verdad que no debería, no es de nuestro interés. Sin ignorar las artimañas de Satanás, no es eso lo que me parece deberíamos de trabajar. Y es que lo que me llamó mucho la atención es que cuando vamos a ver nosotros la etimología de la palabra profundidades, el subtema es las profundidades de Satanás, me dejó meditando bastante, consultando 3 diccionarios, que por ejemplo en la Strong, figurativamente, eso que le anotan como profundidades, ellos lo ven figurativamente como un misterio. Entonces vendría, si parafraseamos lo que ya vamos a leer completo en Apocalipsis 2:24, las profundidades de Satanás vendría a ser como el misterio o los misterios de Satanás, ¿verdad? Según el diccionario Vine, siempre desde el griego con este numeral, pero pues interesante que ahí le anotan no vatsos sino vatos, es el opuesto a lo que es alto. Y según el Taller, siempre vatos, dice que profundidades, ellos en una de sus interpretaciones la anotan como pobreza. Entonces me puse yo a meditar y a pedir al Espíritu Santo la guianza para poder conversar esta noche con todos ustedes. Porque insisto en lo que comentaba al inicio del discipulado. No nos está llevando el Señor, por lo menos en este momento, no nos está llevando Dios a que vayamos a preguntarle a los brujos qué cosas hacen o a los satanistas, de ninguna manera. Porque al final, cuando leemos el texto, allá en Apocalipsis 2:24, si me hacen el favor de leerlo, dice así: Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido de las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo,
no os imponga otra carga. No os impongo otra carga. Si me hicieras el favor, o si alguien lo quisiera hacer, veamos el contexto. Apocalipsis 2:24. Vamos a ver. 2:24. Wow, es que está desde el 18, ¿verdad? Bueno, leamos desde el 18, por favor. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ok, entonces, ¿quién fue la potestad que hizo caer a Luzbel? La iniquidad, la que aquí se le llama Jezabel. Y dice que, le dice, le he dado tiempo para arrepentirse los que estaban bajo esa influencia. Dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos. Vamos a compartir. Ah, bueno. Es que es aquí. No, por eso no lo hice. Gracias, hermana, ¿viste? Ah, Padre Santo, sí, por eso no lo hice. ¿Ya? Ok, gracias. Muy bien. Gracias por la ayuda. Entonces, les decía que esa potestad es la que hizo caer a Luzbel. Entonces, ¿quién es más nociva? ¿Satanás o Jezabel? Entonces yo diría, si aquí en el verso 20 dice que le dio el Señor oportunidad, no a ese espíritu, sino a las personas que estaban bajo la influencia de su espíritu de arrepentirse, entonces tenemos que considerar esto. ¿Será que alguien que conoció las profundidades de Satanás no le dará oportunidad? Yo diría que sí. De hecho, tengo otros versículos bíblicos que más adelante vamos a ver de gente que en la Biblia sí conoció esas profundidades y Dios le dio oportunidad de arrepentimiento. ¿Sí me doy a entender? O sea, yo no digo que esté bueno conocer las profundidades de Satanás. Sin embargo, y me voy a adelantar en el tema, porque, vamos a ver, no sé si hice esquema del asunto. No, pero sí puedo hacer uno. Porque no es lo mismo si consideráramos a las personas que han conocido permítanme, vamos a ver aquí, un poquito más pequeño, las profundidades de Satanás. No es lo mismo el que las conoció siendo un inconverso al que las conoció siendo ya un cristiano. No es lo mismo. Porque la Biblia enseña que el Señor es el deseo de Dios que ningún hombre se pierda, que todos sean guiados al arrepentimiento. ¿Sí me explico? Entonces, cuando allá en Apocalipsis el Señor le está hablando a la iglesia de Tiatira,
de alguna manera nos deja ver el Señor que Él da oportunidad de arrepentimiento al inconverso, porque no le conoce. Pero el cristiano, pues le va a dar oportunidad, pero este está peor, pues, porque él ya tiene conocimiento, exacto. ¿Ya? Ahora, el punto es que entonces, yo no sé si el Señor, como Él es el jefe y hace como Él quiere, este tema quizá lo pueda ver algún inconverso que esté metido en cosas de tipo satánico. Sin embargo, cuando el Señor le escribe en Apocalipsis a las iglesias, ahí le está hablando a la iglesia. Entonces creería que bajo esa perspectiva deberíamos de considerar nosotros, como lo hemos venido haciendo, el examinar si no hay alguna situación de lo que llaman las profundidades de Satanás influenciando o reprendemos y renunciamos influenciándonos, ¿verdad? Es que se oye muy feo, ¿verdad? Se oye muy feo, pero cuando vayamos adentrándonos en el tema nos vamos a dar cuenta que pues es necesario evaluar nuestros corazones y discernir nuestro entorno, y me refiero en el nombre de Jesús, especialmente como hijos de Dios y la iglesia de Cristo. Yo creo que Stevens, ¿querías decir algo o no? No, solo estaba leyendo una referencia del diccionario Quitel. A ver. Y dice que es como una mujer líder en la comunidad cristiana. Hablando de Jezabel. Hablando de Jezabel, el nombre de Jezabel. Mm. Entonces, ahí podría entrar el versículo donde habla de que los infiltrados en la iglesia, que de la iglesia salen. Yo no me acuerdo mucho. Ya, hablando de los anticristos. Mira, los anticristos, voy a tratar de responder la pregunta, aunque está un poquito fuera del tema, pero hay un anticristo, varios anticristos y muchos anticristos. Los muchos anticristos y los varios anticristos salen de la iglesia, porque lo dice la epístola de Juan. El anticristo no. Ese es el personaje que en breve vamos a ver. Se describe su manifestación como el misterio de la iniquidad. ¿Ya? Pero cuando hablamos de los varios anticristos, se refiere la palabra a aquellos que sí son ministros, pastores, evangelistas, maestros, profetas o apóstoles, pero que en un momento dado quizá caen en profundidades de Satanás, porque dice la Biblia que los anticristos salen de nosotros, ¿ya? Y esto que estoy diciendo para algunos ha de ser chocante, impactante o chocante, pero el ejemplo bíblico está en Judas, porque él era un genuino apóstol y él definitivamente probó las profundidades de Satanás, a pesar de que estuvo a la par del Señor Jesucristo como apóstol fungiendo. Ahora, con respecto a lo que decías de esta Jezabel, que la describen como una que tiene liderazgo, no está hablando de una mujer como femenina, sino está hablando de la entidad que bien puede malinfluenciar a un cristiano varón o a una mujer. Amén. Ahora, el asunto aquí, ¿querías preguntar algo? Sí, con una consulta, digamos por lo que usted decía, podríamos ver a Balaam, que también conoció las profundidades de Satanás, que en el libro de Números se le llama el profeta, pero en Judas ya se le llama el hechicero o el brujo. Excelente, sí. Él es otro ejemplo, ¿ah? Que él conoció las profundidades de Satanás. Y aunque quizá, si nos llevara el Señor a ver qué fue todo lo que hizo Balaam, de repente algún tipo de hechizo hizo o de brujería. Quizá habría que ver, digamos, hacerle una autopsia al fulano, ¿ah? Para ver qué pasó. Sin embargo, me voy a adelantar otro poquito, porque una de las profundidades, o como llega una persona
a conocer ese tipo de situación, es cuando se revela. Por eso es que miras que Balaam, como bien tú dices, allá le llaman profeta, pero aquí ya no estaría mal hasta ubicar el texto si estuviera por ahí. Los dos que tú mencionaste, sería muy didáctico, digamos, para darnos cuenta que cuando está en Apocalipsis el Señor hablándole a las 7 iglesias, está como de alguna manera advirtiéndonos a la iglesia en el tiempo final. Cuando lo tengas me cuentas y así lo ubicamos. O si no, voy a ayudar yo un poquito. Vamos a ver, quien tenga, va. Vamos a ver. Profeta Balaam. Sí, fíjate. Vamos a probar. No. Es que hasta lo corrige la computadora. Vamos a ver, vamos a ocupar aquí otro recurso. O si mis hermanos que están sintonizando. Híjole, de veras que no me he puesto yo aquí para... Es que lo que quiero ubicar es el texto donde se menciona que era profeta. Balaam, sí. Balaam. Vamos a ver. No sé si será números 22, 24. 22, 24. No, ahí solo está la historia. Bueno, lo buscamos después para que no nos ocupe mucho Pedro tiempo. lo llama profeta, segunda de Pedro 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Excelente, ahí está. Y la otra lo llama divino. Ya. Tremendo, ¿ah? Cómo involucionó el profeta que se convirtió en adivino. O sea que él conoció profundidades de Satanás, porque además de no involucionar él solito, arrastró con su mal consejo a casi todo el pueblo de Israel, no a todos, pero sí a bastantes. Absolutamente, sí, así es como dijiste. La antítesis de lo profético es la adivinación, y que a veces la línea fronteriza se hace tenue cuando el corazón del profeta no se apega a la escritura, o el que anda buscando la profecía no lo hace. Bueno, primeramente no hay que buscarlo, no hay que esperar a que el Señor, rogar a Dios, pero buscar en el Señor, ya que Él envíe un mensaje, pero no buscando al hombre, ¿va? Gracias. ¿Sí? Perdón, y el otro, Josué 13:22, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino. Josué 13:22. Entre los que mataron los hijos de Israel también dieron muerte a la espada al adivino Balaam. Excelente. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, volviendo al asunto, necesitamos considerar a qué se referirá la palabra cuando anota acá las profundidades de Satanás. Lo primero que me gustaría, perdón, voy a regresar, que sí, esto sí lo dije, de las profundidades según los diccionarios. Ok, entonces ahora nos vamos a ir a ver, con el favor del Señor, considerando el griego, que en el caso del Strong lo traducen como, desde el numeral G899, lo traducen como un misterio, ¿sí?
Entonces leamos ahí, 2 Tesalonicenses 2:7, parte inicial. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Muy bien, entonces, según la Strong, la palabra esta que aparece aquí como profundidades es con el numeral G899, ¿ya? Pero ellos, los estudiosos del idioma griego, dice que figuradamente se puede entender como un misterio. Y cuando vamos a ver el misterio de Satanás, considerando nuestro contexto y los versículos que están sirviendo como cimiento sobre lo cual hemos venido edificando, nos encontramos que se refiere al misterio de la iniquidad. No sé si me doy a entender. O sea, a ver, recuérdenme por favor, de 2 Tesalonicenses, lo describen como el inicuo, hijo de perdición, y como, ¿cómo era el otro? Vamos a ver, hombre de pecado, ahí está. Entonces, hombre de pecado. Por el orden de aparición, digamos, en 2 Tesalonicenses 2, 3, 8 y 9, este vendría a ser el antiatrio, este vendría a ser el antilugar santo y este el antilugar santísimo. Pero desde esta perspectiva, diríamos entonces que la encarnación de Satanás se referiría especialmente al inicuo, aunque los tres es el mismo, sí me estoy dando a entender. Entonces, cuando habla la Strong de la palabra con numeral G899, Vadsos, y ellos lo anotan dejando dentro de sus acepciones como una figura de un misterio, y yo leo aquí, considerando el Strong, puedo decir el misterio o los misterios de Satanás. Pero entonces cuando yo veo el misterio de Satanás, estoy hablando del misterio del inicuo, que dicho de otra manera en la Biblia se refiere al misterio de la iniquidad. Ahora, tendríamos que leer por favor otra vez bajo esta perspectiva, según la Strong, donde dice que ese numeral Vadsos se puede ver como una figura de un misterio. Entonces, las profundidades de Satanás equivaldrían a decir el misterio de la iniquidad. ¿Sí me siguen, hermanos? Muy bien. Ok. Leamos, por favor, 2 Tesalonicenses 2:3, 2:7 y 2:8. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado ese iniquo. Muy bien. Entonces aquí está, a mí lo que me impresiona es como el Señor nos agarra a nosotros, ¿verdad? Porque nos lleva a un asunto y ¡flum!, nos regresa en la palabra a ver el texto y contexto, ¿verdad? Entonces, allá en Apocalipsis 2:24 nos llevó a ver las profundidades de Satanás, pero nos regresa a ratificarlo en la escritura, en el texto y contexto de 2 Tesalonicenses 2:3 en adelante, que es lo que conversamos, ¿ya? Ahora, como estamos viendo en este momento, basándonos en la interpretación de los estudiosos que hicieron la Strong Concordance, que figuradamente esa palabra se podía traducir como misterio y está hablando del misterio de la iniquidad, yo quisiera que veamos así rapidito para recordar un poco de qué se trata y luego ver entonces algunas profundidades del inicuo o la iniquidad. ¿Sí me explico? Bueno, ¿de qué se trata? El misterio de la piedad se describe en 1 Timoteo 3:16. Si alguien lo lee, por favor, sería óptimo
si me pueden leer la versión de las Américas. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así es. Entonces aquí notamos, de hecho lo puse en pantalla, que aunque en el original no están los títulos que algunas versiones ponen, pues sí es una buena referencia para estudio. Anotan el misterio de la piedad, descrito ya como tal en el verso 16. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo se manifestó en la carne. Ese es el misterio de la piedad. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, el misterio de la piedad fue la manifestación de Dios hecho hombre, Dios hombre, Cristo Jesús. Pero como el enemigo todo lo copia para mal y mal, entonces él quiere hacer su misterio, pero no de la piedad, sino el misterio de la iniquidad, que es la antítesis del ministerio de la piedad. Entonces, por favor, si alguien me pudiera contestar, ¿cuál es el misterio de la piedad? Sí, así es. Dios hecho hombre, ¿verdad? Dios hombre. Entonces, ¿cuál sería el misterio de la iniquidad? Eso, el inicuo hecho hombre. ¿Ya? Por eso es de que en 2 de Tesalonicenses se mira, ¿va? Hombre de pecado, hombre hijo de perdición, inicuo. O tal vez sería para abajo, ¿va? Entonces, ese es el misterio de la iniquidad, que ese personaje que el espíritu del anticristo, dice Juan, ya está manifiesto, se está dejando ver en Apocaliptos, pero al final va a tener una parucía, ¿ya? Digamos, la gente, pues hay gente que el Señor reprenda al diablo, lo ha visto, ¿va? ¿Ya? Pero este va a llegar a mostrarse en carne. Amén. Aquí está entonces este dibujito que pusimos por ahí para ver entonces cómo está el misterio de la piedad y el enemigo queriendo levantarse con un misterio pero de la iniquidad, porque estamos estudiando las profundidades de Satanás, que vendrían a ser las profundidades de la iniquidad. ¿Sí me doy a entender? Amén. Ok. Entonces ahora vámonos a ver algunas profundidades de Satanás, del inicuo o de la iniquidad. ¿Sí o no? Ok. Leamos Hechos 8:23 en dos versiones. Porque veo que estás sumido en la amargura de la hiel y envuelto en los lazos de la iniquidad. Una Valera 1865. Porque en hiel de amargura y en prisión de iniquidad veo que estás. Aquí le están hablando espérame, ahorita te digo. Se me fue el nombre. Padre Santo. A Simón. O sea. Simón. Sí, a Simón el mago. Ajá. Pero esto es lo que yo les digo, porque el apóstol Pedro lo reprende, ¿ya? Y este estaba en prisión de iniquidad. O sea, lo tenía agarrado la iniquidad, ¿ya? Y el misterio de la iniquidad nos habla de las profundidades de Satanás. Ahora, ¿por qué? Y este contexto es lo que les decía al principio. Simón el mago no conocía a Cristo, pero como él conoció las profundidades de Satanás, quiso comprar el don de Dios por dinero para ganar dinero. Ok, leamos la historia y vamos a ir
juntos aprendiendo un poquito más y discerniendo qué es una de las profundidades de Satanás. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Entonces paremos aquí. Ya vamos a ver, bueno, de hecho el texto que vimos para partir en este momento, para ver una de las profundidades de Satanás o de iniquidad, está en Hechos 8:23, ¿sí? Pero noten por favor qué es lo que él quería hacer. Él lo que quería es que le impartieran a la llenura del Espíritu Santo y para buscarlo ofreció comprar dicho don. Pues por eso les decía, o sea que si bien este era un hechicero, ¿sí? Aquí no está hablando de lo que él hacía, saber si hacía sus conjuros, saber si hacía sus pócimas con pelos de gato y colas de conejo y dientes de chupacabra, saber, ¿va? Pero sí está diciendo la Biblia que la iniquidad en la cual él estaba sumergido es que él no solo quería comprar, recibir al Espíritu Santo comprándolo con dinero, sino que además, si seguimos leyendo, él lo quería porque le iba a hacer un negocio rentable, según él va. Entonces sigamos leyendo. Dice, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Ya. Profundidad de Satanás. Querer comprar con dinero algo que viene por gracia de Dios. Entonces aquí esto nos lleva a otra situación que debemos de discernir como cristianos. Número uno, los que quieren comprar el don por dinero, y otra, que tiene que haber alguien que se lo quiera vender. Porque el apóstol Pedro y el apóstol Juan obviamente no se lo iban a... Primero no se puede, ¿va? Y luego, pues tampoco querían. Ellos eran hombres íntegros de Dios. Entonces, me parece, mis hermanos, que lastimosamente lo que pasa dentro de una parte de la iglesia es que algunos se están dejando llevar por la oferta de los que quieren comprar las cosas de Dios por dinero para hacer dinero, y de los que teniendo un don que recibieron por gracia, lo venden. Ya. Es casi entre ridículo y vergonzoso, pero ay, se oye que algunos depende del billete así profetizan. Otros que para ir o aceptar una invitación, primero preguntan cuánto va a ser la ofrenda o cuánta gente va a llegar, cuánto se va a juntar de plata. Ay, padre, es que a mí hasta, sinceramente, sí, mira, yo diría que hay parámetros o digamos cosas que son tal vez razonables, ¿verdad? Como, por ejemplo, porque tú tocaste algo que es técnico, ¿ah? ¿Ya? Donde yo creería que sin irse a un extremo sí se podría considerar algunas situaciones técnicas, ¿ya? No digamos si un ministro es reconocido, ese mismo reconocimiento, si Dios se lo ha permitido alcanzar, pues merece también un tipo de honra, ¿ya? Pero ya en el extremo de ponerse con exigencias que a veces se han oído, no me recuerdo si lo oí
no, en la farándula cristiana prácticamente, que él decía que se tenía que quedar en tal tipo de hotel con tal tipo de sábanas. O sea, cosas que no son, que en el mundo las hacen, pero yo creo que en nuestro ámbito cristiano no deberían de ser, pues, ¿ya? Ahora, volviendo al asunto aquí. Entonces, este Simón, al que le llaman Simón el Mago, él quería comprar el don del Espíritu Santo con dinero, porque lo que quería era hacer dinero. Él no estaba primeramente interesado por llenarse de Dios, sino lo que quería era seguir haciendo bien. Esto es una profundidad de Satanás. Dice que él era un científico oriental. Peligroso, porque entonces ahí podríamos considerar que, líbrenos el Señor, no se vaya a infiltrar en la iglesia costumbres orientales. Ese es un tema que tenemos en el tintero, las costumbres orientales, porque hay lamentablemente líneas doctrinales en la iglesia de Cristo, pues, donde toman métodos no conforme a la palabra, sino conforme a ya sea meditaciones no de la palabra, sino conforme costumbres orientales, preparación de ambientes por pura carne, pensando que si logran que la gente llore, entonces ahí es porque Dios llegó, y no necesariamente. Y así podríamos decir otras situaciones, que entonces ahí, y bueno, y que al final, lo que pasa que no quiero decir yo términos más específicos, pero sí, digamos, yo recuerdo en algunas situaciones donde, hacen sus eventos. Los que lo estaban haciendo, como digamos servidores, tenían que pagar su evento, más el evento del invitado. Y el invitado que no fuera converso, porque su propósito, entre comillas, era evangelizarlo. Y ciertamente a pesar de tantas cosas, pues Dios es Dios y Él hace como Él quiere, ¿va? Entonces de repente, ¡pum!, este pagaba el suyo, tenía que pagar el del invitado, el otro invitaba, el otro invitado se convertía, y entonces así iban haciendo su cadenita. Pero el propósito no era solamente o primeramente llevar el evangelio. Además, esa no es una forma bíblica. Porque si bien es cierto, la Biblia dice, comprad la verdad y no la vendas, es lo que uno hace particularmente por invertir en su vida espiritual. Pero el que ya tiene el don, no tiene por qué vender el don. No sé si me estoy explicando. Y yo lo recuerdo porque a mí en una oportunidad trabajando con pues, la empresa que teníamos en lo secular, el maestro de obras, un maestro de obras, buena persona él, pero en una mala doctrina, me dijo en una ocasión, mire, ¿será que me puede prestar, no sé si 500, 800 quetzales? ¿Y qué pasó? Le dije yo. Es que fíjese que tengo que reunir, tengo que llevar el dinero para tal evento, me dijo. Yo le tengo que pagar a tanto. Entonces, como que yo le hice algún comentario en cuanto a que yo no miraba o no miramos sano eso en Ministerio Ebenezer. Se enojó. Porque entonces su excusa fue, sí, pero es que así van a aceptar a Cristo. Pero no es así. Hay métodos que no son conforme a la palabra. ¿Sí me debo entender? Necesito ser muy prudente con esto porque seguro hay callos que se machucan, ¿va? El asunto es que aquí quería el don de Dios pagando dinero, pero porque a su vez él quería hacer dinero con aquel don, ¿ya? Y disculpen que haga un comentario más, pero pues mi apóstol, ustedes lo oyen y saben que lo que voy a decir está recostado en la palabra primeramente y en nuestro apóstol. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con los conciertos cristianos, ¿ya? Porque, o sea, con los conciertos cristianos y además que se cobre, ¿ya? A veces la excusa es,
nombre pro templo, ¿va? Entonces ahí es donde se vuelve delicada la cosa. Porque entonces, ¿para qué es el concierto? ¿Para alabar y adorar a Dios? ¿O para ejercitarse de fondos? No sé si ustedes lo ven como es de así, uy, dice uno, ¿dónde termina la frontera? ¿Ah? De hecho, el concepto es una adaptación de lo que usa el mundo, pues, porque ni siquiera usan una palabra adecuada para lo que como cristianos debemos de hacer para adorar a Dios, porque un concierto es para el hombre, Sí. prácticamente, ¿verdad? Ujú, sí. Entonces ahí, pues por algo es aquella falacia, ¿va? Que se le llama falacia, ¿va? Que el fin, ¿cómo dice? Justifica los medios, pero es una falacia, no necesariamente, ¿ya? Parecería que está bueno, pero bíblicamente vemos que no es así, ¿ya? Perdón, hermano, es que se dan cuenta cómo no estamos hablando de que, de cosas de satánicos, no, pero sí estamos viendo a la luz de la palabra qué profundidades de Satanás pueden afectar a la iglesia. Hermano, No, no. ahí estamos, Perdón, ok. pastor. ¿Sí? Ahí es donde tal vez entra donde Pablo le habla a los Gálatas y les dice, comenzaron en el espíritu y terminan en la carne, pero Ujú. donde dice, ahí está, pretendéis ahora perfeccionaros con esfuerzos humanos. Tremendo. ¿Qué texto leíste? Gálatas 3:3, tan Gálatas torpes sois, 3. después de haber comenzado en el espíritu, pretendéis ahora perfeccionaros con esfuerzos humanos. Fíjate. De hecho, él pregunta ahí, ¿quién nos hechizó? Sí, sí. Solo quiero responder ¿Quién os hechizó? Sí, así dicen algunas así es. versiones. ¿Quién os hechizó? ¿Quién os ha hechizado? Sí, entonces, una de las profundidades de Satanás me parece que vendría a ser cuando se quiere buscar algo que por gracia es dado de parte de Dios, pero se quiere adquirir, no recibir, sino adquirir por medios humanistas o materiales. ¿Ya? Podría entrar ahí como en Génesis 27:21 dice, Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Como que agarriendo sustancias del mundo o a la iglesia, llevando a la iglesia como una mezcla, hablando de una profundidad de Satanás. Vamos a ver si capté la idea. Desde la perspectiva de ver si es cierto o no que es espiritual lo que se hace, dices como tú. queriendo comprar el versículo que estábamos hablando, el de 8:20. Ya, entonces pero dijo que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Pues yo diría que de esta perspectiva se podría leer así, ¿ya? Sin embargo, cuando miramos acá el relato final, el apóstol Pedro, bueno, además, pues a ningún hombre el Señor nos llamó a condenar a nadie, a sentenciarlo, ¿verdad? Esa es labor, ese es asunto de Dios. Pero sí le dice el apóstol Pedro, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, esto es lo que a mí me llamó la atención, porque le dice, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Entonces aquí, este verso 22, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad, que tal vez en otras versiones también anotan iniquidad, le dice, ruega al Señor y que si, al Señor que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. O sea, mira, estás metido en las profundidades de Satanás, pero ¿sabes qué? Tenés oportunidad de arrepentimiento. ¿Ya? De hecho, pues si buscáramos testimonios de personas que practicaron tal vez incluso como el sacerdocio satánico, ¿va? Pues no cabe duda que a algunos de ellos, si el Señor les concedió la bondad del arrepentimiento y genuinamente se arrepintieron, Dios los perdonó y los salvó. Amén. Ahorita voy a poner el texto
en donde vamos a ver, vamos a ver, ok, ahorita voy a explicar algo más, pero aquí hay una pregunta, dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, Proverbios 23:23. ¿Podríamos decir este versículo, pastor, para invertir en la palabra, más no venderla? Sí, leamos el proverbio, ha de ser ese al cual hacía alusión hace un momentito. Proverbios 23:23. Sí, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción, inteligencia. Nosotros, así como lo dice acá, estamos llamados a invertir en la verdad. La palabra es verdad, Cristo es la única e inconmutable verdad, ¿ya? Por ejemplo, ustedes fueron al retiro de verano. Va, cada uno de ustedes tuvo que haber hecho una inversión económica. Tuvimos que haber hecho una inversión. Según el Señor nos permitió y nos dio las posibilidades, así pudimos haber invertido en gasolina, comida, o tal vez alguno de ustedes se fue a quedar hasta algún hotel aguate, no sé. Entonces ahí estaban comprando la verdad, con algo primeramente por fe, que se convirtió en espiritual, algo material. Pero el retiro no se cobró. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Compra la verdad y no la vendas. Claro, nosotros particularmente, y lo digo pues con humildad y alegría, nosotros queremos ser parte de esa inversión. Como iglesia de Cristo Capernaum, bajo la sombra de nuestro apóstol Sergio, porque es una bendición el poder dar para que otros reciban o para que todos recibamos. Sí, entonces sí, Dani, me extendí en la respuesta, ya la había contestado, pero sí, este es el versículo. Amén. Ok, entonces, volviendo aquí al relato, le dicen a Simón, ¿verdad? Veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Hay un don que Dios nos dio, pero viene alguien y lo quiere usar para ganar plata, cuidado, está cayendo en las profundidades de la iniquidad, léase de Satanás. En Ezequiel 28, 15 y 16 dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hablando de Luzbel, hasta que la iniquidad se halló en ti. Pero ¿qué fue lo que pasó? A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Entonces se dan cuenta cómo ahí Luzbel, ¡pum!, cayó en la trampa de la iniquidad. Pero ¿cómo fue que él llegó a caer y seguir cayendo? Porque a la fecha sigue cayendo. Porque con lo que Dios le había dado, empezó a hacer un comercio que lo llenó de violencia y pecado. Líbrenos Dios, mis amados hermanos, que con un don que el Señor nos dio por gracia, busquemos ganar dinero o cualquier cosa vana. Esto es diferente a alguien que digamos, ¿verdad? Se esfuerza, se gradúa en una profesión secular. Pues, se vale que cobre, ¿va? Se vale que cobre. Un médico, un licenciado, un profesor, tiene que tener un dividendos, tiene que tener un ingreso con lo cual no solo se va a sostener, sino llevar una vida digna, ¿verdad? Pero el Evangelio no es para buscar ganancias vanas. En una ocasión había un señor que era muy pudiente y él me dijo, mira, mi hijo es pandillero, oramos por mi hijo para que en el nombre de Jesús él se convierta, orar y ayunar, y yo en el nombre de Jesús le voy a dar dinero a tu iglesia. Ay, no. A mí me pareció molesto y ofensivo. Claro. Me hubiera pedido auxilio, ayuda, pues en un buen espíritu no lo hace, ¿va? Pero sin venir a interponer el dinero por medio. Hombre.
¿Cuántos quieren a Dios? Pues sí, fíjate que lo tremendo. Yo digo que si alguien va a una iglesia, vos, reprendemos, denunciamos, no sé, aquí va. Pero no faltará más de alguno que le dicen, usted sabe que, ¿por qué no hace la campaña? Échese unos sus días de ahí, no, mire, así en el día. Ay, no. Solo una aportación. ¿Sí? Yo sé de una iglesia, de que tiene que pasar como un tiempo, como de 5 o 10 años de prueba, para que después ya tengan un sueldo fijo. Si en ese tiempo no logran pasar, perdieron como que su sueldo, llamémoslo así. Pero de un pastor. O sea, de una iglesia. Para contratar un pastor. Para contratar a un pastor. Póngale que si 10 años aguanta, Entonces ya tiene como que, ¿cómo se le llama esto? De por vida su sueldo, pues ya lo mantiene la... Ay, no, qué horrible va. Sí, ya pasó el tiempo de prueba, lo que vemos en un trabajo. No, digamos. Hombre, qué horrible vos. Se quedó con la planilla. Todo lo que no le pagaron en 10 años, vamos. Nada. No, no es así. Por eso tenemos que irnos a la palabra, ¿va? Para que diga Dios cómo es. Si bien el obrero es digno de su salario, el pastor su vida da por las ovejas. Y una señal de un ministro primario es que Dios es el que lo sostiene. Que el Señor lo sostenga a través, y quizá en gran manera, del rebaño que lo pone a pastorear, pues es cierto. ¿Ya? Porque Dios hace como Él quiere, ¿va? Él puede enviar cuervos a sustentar a su siervo. ¿Ya? Pero ya eso sí no es así. Bueno. Perdón, pastor. ¿Sí? Viendo eso, aquí en el 23, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Okay. Él no era cristiano. En ese momento no, porque creo yo que después se convierte. Antes ya se había convertido, hasta se había bautizado. Simón fue antes. Ajá, en el 13 dice también creyó Simón mismo y bautizado. Eso le iba a decir yo, que de hecho se miraba que estaba bien amarrado. Entonces me da más cabida para pensar esto. Entonces una persona que esté amargada es seducida. Sí. Es seducida. Sí. Para caer en esa trampa. Sí. Sí, así es. Mira, pues, lo que pasa es que hemos sido enseñados que nosotros necesitamos tener receptores. Por ejemplo, el receptor para recibir los pensamientos de Dios es la mente de Cristo en nosotros. Esta es como la pista de aterrizaje, ¿ya? Para que de la mente de Cristo recibamos en nuestra mente los pensamientos de Dios. Pero el enemigo necesita también pistas de aterrizaje, ¿ya? Entonces sí, definitivamente, haciendo alusión al texto y contexto, sí, yo diría que la amargura, puesto que está antes de la, hazme favor, léeme, antes de la iniquidad, de la cadena de iniquidad, entonces sería aquí el receptor. Sería la amargura, para que entonces desde el trono de la iniquidad le venga acá iniquidad y lo lleve a conocer las profundidades de Satanás. Se puede considerar que llegó a ser hasta un discípulo, porque dice que creó y después de bautizarse continuó con Felipe. Pues sí. Sí, realmente es que nosotros tenemos que llegar en el nombre del Señor hasta el perfeccionamiento de nuestro ser integral. Sí, entonces solo para ir ordenando las aportaciones y las ideas, ¿verdad? De los milagros que hacía
Sí, pero no se enamoró de lo santo. Él lo que tenía es que no se había despojado del amor al dinero, ¿ya? Sin embargo, el comentario que les hacía al principio, por un lado, el que no conoce a Cristo, aunque haya practicado de las de cosas más horrendas, al no conocer a Cristo, la Biblia dice que incluso el Señor pasa por alto los tiempos de ignorancia. ¿Ya? Pasa por alto los tiempos de ignorancia. Espérame. Por otro lado están los que ya siendo salvos empiezan su caminar. Y pues si tú ya me contextualizaste ahí la situación de Simón el Mago, pues él ya había aceptado. Entonces cuando él vio el bautismo en el Espíritu Santo, entonces ahí no se había liberado, no se le había dinamitado el receptor, digamos, al amor al dinero. Pero aún así, el apóstol Pedro le dice, vamos a ver, yo creo que es aquí. Por tanto, le dice, arrepiéntete. Tenía chance todavía de esta tu maldad. ¿Ya? Como allá. Por eso les decía yo, si Jezabel es una potestad más nociva que el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, y allá vemos que le da tiempo de arrepentimiento al que fue pues lleno de ese espíritu inmundo, pues entonces yo digo también va. Si alguien que está bajo un espíritu jezabélico tiene oportunidad de arrepentimiento, si el otro es menor en rango y contaminó, pues también, ¿verdad? ¿Querías decir algo, hermano? Podría poner donde tienes donde empezó a explicarle a todos acá. Ahí habló de la iniquidad, amargura y profundidades. Sí, fíjate que sí, lo voy a repetir porque cuando me muevo, si no agarro una página de la presentación se borra, pero según esto que miraba el pastor Iván, el receptor sería la amargura. ¿Ya? Aquí está, digamos, la Babilonia celeste. Viendo cómo incursiona a nuestra atmósfera espiritual. ¿Sí? Entonces está viendo cómo entra, cómo envía iniquidad. Entonces, si una persona se amarga y llega a lo que dice ahí, a tener hiel de amargura, ¡pum!, le envía entonces iniquidad y puede caer en profundidades de iniquidad o conocer lo que vendría a ser las profundidades de Satanás. Por eso es que la amargura es como un escudo, un estorbo para que se derrame gracia, la gracia. Ubiquen el texto, por favor, ubiquen gracia y amargura. Cuando dice, para que ninguna raíz de amargura, dice. Leámoslo, por favor. Podría ser, digamos, un tema que podríamos sacar de qué es lo que causa amargura, qué es lo que nos puede amargar. Digamos. Sí, definitivamente, hay que estudiarlo. Una de las cosas que puede causar amargura es la injusticia. Otra cosa es cuando algo no se alcanza, cuando se quería algo y no se logra. Y sí, ese es un tema, como bien dijiste, va. O un anhelo no alcanzado, cumplido. ¿Lo ubicaron? Hechos 12:15. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate. Entonces, ¿hechos qué dijiste? Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, en cuanto a que la raíz de amargura no permite la llenura de la gracia. Y es tremendo a ustedes, porque entonces aquí todo se consolida, digamos, en el fundamento de la palabra, porque la antítesis de la gracia es la iniquidad. Entonces, el que no se llena de la gracia de Dios, ¿de qué se va a llenar?
de iniquidad. Si no se llenó de gracia es porque tenía amargura, pero se va a llenar de iniquidad. Aquí se podría ver, hablando de esto, que la amargura entra al corazón. Y si entra al corazón, cuando ya llegas a la profundidad de Satanás, ¿llegaría hasta manchar el espíritu? Es que fíjate que dependiendo de cómo lo veas, mira, pues en la Biblia generalmente se habla del cuerpo. Voy a cambiar de color mejor. Híjole, ustedes, el tiempo, ay Dios. Bueno, pero lo que quería era corregir. ¿Cómo voy de tiempo? Se fue, ¿no? Ahorita terminamos. Entonces digamos que está el cuerpo. Vamos a ponerlo en amarillo. Este es el cuerpo. El alma. Y el espíritu. Entonces, generalmente en la palabra, no siempre, pero generalmente en la palabra, cuando se refiere al corazón, está hablando del espíritu. ¿Mm? Lo único es que no podemos nosotros como ser como demasiado rígidos o drásticos para leer la palabra y querer entender, ¿va? El entendimiento lo da el Espíritu Santo. Porque de todas formas nosotros somos un solo ser, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿va? Es decir, aunque esto es así, como lo más profundo, esto vendría a ser el atrio. Atrio. Este vendría a ser el lugar santo y este es el lugar santísimo. ¿Ya? Entonces la amargura puede pegar primero en el alma. ¿Ya? Por eso es que cuando vemos el relato de Ana, en algunas versiones dice que su alma estaba amargada y en otras versiones dice que ella tenía amargura de espíritu. Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Se confundieron? No, lo que pasa es que somos un ente. ¿Ya? Pero para llegar hasta aquí, la cosa aquí tuvo que haber sido demasiado fea. ¿Ya? O estuvo ahí gestándose mucha amargura. Le cayó una semilla de ajenjo y después se le convirtió en una raíz de amargura, y por eso la advertencia de Hebreos es, léelo otra vez por favor, la parte final, Otto, y ahorita terminamos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ya viste? Entonces, la amargura estorba, pero después como que empieza a crecer. No solo se queda en la persona, sino que empieza a crecer y empieza a contaminar. Y es bien peligroso. Bueno, hermanos, por causa del tiempo, perdonen, vamos a tener que, solo déjenme cerrar aquí. Ahí. Bueno, solo para apuntalar, hermanos, en el nombre de Jesús, porque primero escudriñemos nuestros corazones, ¿verdad? Y primero Dios, no hallemos ninguna de esas cosas feas, pero si alguien lo haya, 2 Timoteo 2:19 dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces yo lo que digo es, si allá vimos, partiendo de la etimología y el diccionario Strong, que se refiere profundidades a misterios, y de Satanás como al inicuo, misterios de iniquidad, entonces quiere decir que una persona que tal vez cayó en esa profundidad de Satanás, Dios le dice todavía, apártate. Si mencionas mi nombre, o sea, si lo conoces, si me invocas arrepentido, te voy a perdonar y te saco adelante. Eso es lo que a mí, dentro de varias cosas en el tema, me dejó asombrado, ¿va? Digo yo, Padre, qué bueno eres, ¿va? Qué bueno eres.
Amén. Claro, no es algo para estar jugando ni nada, porque es peligroso. Esaú, yo entiendo que él tuvo oportunidad de arrepentimiento y como no se arrepintió se condenó. Caín fue otro. Dios le advirtió, el pecado toca la puerta de tu corazón, pero como no quiso, todavía anda sufriendo muerto, pero vivo muerto. Entiende que Caín es uno que se llevaron vivo. Tremendo eso, ¿no? Es que me recordé otra cosa, pero ya, mejor. Por amor a todos los hermanos que amablemente nos sintonizan, ustedes acá, los hermanos servidores. ¿Les parece bien si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por permitirnos haber estado aquí en tu casa, Señor, desde este estudio, compartiendo juntos el estudio, Señor, de la palabra. Te rogamos que tú nos libres de toda contaminación. Te rogamos, Señor, por todos y especialmente por aquellos que quizá se han hundido, Señor, en alguna de esas cosas de iniquidad, pero que conforme a la Escritura, ahí en 2 de Timoteo 2:19, todavía, Señor, si están oyendo esta enseñanza, ha de ser, Padre, que tu Santo Espíritu les está dando la oportunidad del arrepentimiento. Haz esa bondad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas